Yo te voy a decir algo. Esta máquina o te gusta o no te gusta. Ok, te voy a dar todos los puntos buenos y todos los puntos malos. Las consideraciones, digamos que la vas a tomar tú, pues porque decides tú si comprarla o no. Vilpro BL600, ya creo que la he usado lo suficiente y aún diría yo, no es lo suficiente porque pues para probar una máquina necesito de mucho más tiempo, ok. Ya les he dicho, no es que se compra la máquina después de una semana te digo si no vale la pena, ok. Más que todo si no es barata, ¿me entienden lo que quiero decir? Si no es barata una máquina, entonces piénsalo 2 veces antes de comprar, ok. No es que porque a mí me guste te voy a decir, hey, es bonita, cómprala. No, así no funciona. Vamos por puntos. Primero vamos a decir todos los puntos buenos, ok. Las cosas que me han gustado de la máquina. Digo me han gustado pues porque estos son puntos buenos para mí. Pues yo estoy haciendo mi video y son puntos buenos para mí. Que a veces no puede ser punto bueno, punto malo, sino simplemente podría ser característica. Pero antes de empezar, les voy a decir ahora mismo. Dale like ahora mismo porque este video va a estar muy interesante. Te vas a disfrutar mucho este video, así que te recomiendo de darle like ahora mismo y si no estás suscrito, suscríbete que este es el momento. Mientras te estoy hablando de esto, tranquilamente aplaste el botón. Así que empecemos. Materiales de calidad, algo muy importante y lo digo de primero porque los materiales de esta máquina me parecen que son muy premium, ok. Si esta máquina hubiese sido de otra marca, créanme que esto hubiese costado superando los 200 euros, ok. Pero como se trata de una máquina de China, ¿me entienden? O sea, cuesta eso y aún así la vemos cara. Si hubiese sido de otra marca, créanme que la hubiesen comprado sin pensarlo 2 veces. Okay. Como es de China, no se confían mucho. Asimismo, cuando inició la marca Huawei, nadie se confiaba hasta que llegó a posicionarse en uno de los primeros lugares y ahí sí ya saben que era algo bueno. Asimismo es acá. Esta máquina es premium. ¿Saben lo que les quiero decir? Que son muy buenos los materiales. El segundo punto... Ok, primero dije los materiales, ahora me refiero a la construcción. Cómo está construida, cosa por cosa, ¿entiendes? O sea, tiene las cosas hechas a la medida. Tiene las cosas bien, o sea, de aparte que son de buena construcción, es bien construida. No sé si me están entendiendo. O sea, todo está en su puesto. Tercer punto. Diría yo que el botón de encender lo voy a poner como punto bueno, pues porque se encuentra en una posición que a mí personalmente me es satisfactorio. ¿Por qué? Porque se encuentra en una posición, no se encuentra muy al lado, se encuentra en una posición que es accesible al dedo, ¿entienden? Y tras eso tiene los puntitos ahí para que no resbale el dedo y no vaya en blanco. Cuarto, la palanca, y esto se divide en dos. Primero va a ser un punto bueno que le voy a dar a la palanca porque es una palanca bien, como se dice, intacta, ¿no? O sea, firme ahí, que no se mueve así por así, también de buena construcción y bien fija. Ok, también le voy a poner como punto bueno el peso. Ok, es un peso, o sea, no siendo los materiales muy buenos, no supera ese peso de tal vez los 350 gramos. La Senior pesa 360 gramos y aún así pues no parece que, o sea, es pesada así, pero igualmente se usa bastante, ¿no? Y esta pesa 330 gramos, algo así, no estoy tan seguro ahorita, pero sí, creo que 330 o 320, algo así más o menos. También hablando del peso se va a dividir en dos, porque también encontré un punto malo hablando de lo que es el peso. Sexto, los LED de la batería. Cómo están posicionados ahí, cómo se ven, yo creo que están bien. Aparte que yo dije entraban los pelitos, pero ya sin desarmarla pueden limpiarle directamente con el cepillito ahí, no pasa nada. O sea, está también, me gusta también esa parte. Y séptimo, pues los accesorios. Es rico en accesorios, o sea, todo lo que trae por este precio. Y no voy a poner el precio aquí pues como punto bueno, porque tal vez acá me va a parecer barata, pero a ustedes allá no les va a parecer tan barata. Pero les digo yo, con todo lo que trae es muy barata. Ok, pues por ese precio, con todos estos accesorios, lo hace también, lo mete en esa categoría de calidad-precio. Ok, ahora vamos a decir los puntos bajos, los contras o desventajas, vamos, como ustedes le quieran llamar. Vamos a decir lo siguiente. Primero, 4 posiciones. Ok, ¿por qué deberías ponerle 4 posiciones?
¿Por qué todo el mundo lo está haciendo con 5 posiciones? ¿Por qué tú tienes que poner 4? No entiendo. Y yo creo que hay algunas máquinas que están haciendo lo mismo de poner 4 posiciones. No entiendo por qué. Pero eso es una desventaja a mi punto de vista. Quizás tú te acostumbras, quizás tú dices normal, a mí no me cambia nada. Pues entonces no sería un punto bajo para ti. Para mí sí. Cuchilla pequeña. Eso es lo que me llevó a mí a cambiar de cuchilla. Y ahorita les voy a decir cómo está yendo también la cuchilla BRD. Ahora, ¿por qué una máquina que está rozando la perfección? ¿Por qué tienes que poner esa cuchilla un poquito más pequeña para llevarle la contra a quién? Para hacer tus propios peines y para no usar los peines wall, para usar tus propios peines, eso estoy diciendo. O sea, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo que te llevó a hacer eso? Todos usamos peines wall. ¿Por qué hacen esta cuchilla para dejar a un lado los peines wall? Si me estuvieras dando los peines que superen o igualen al menos lo que es un peine wall, está muy bien. Pero no, déjeme decirle que los peines no superan a lo que es el peine wall. Más que todo que es un peine difícil de superar, creo yo que es el medio. O sea, no encontramos, con el 1 sí, lo encuentras, con cualquier máquina lo hace. Con el 1,5 pues quizás más o menos, pero los 1,5 no son tan fatigosos, ¿no? A trabajar. Te encuentras el 1,5 también, ya hoy en día te lo dan cualquier máquina. Pero el medio que trae la wall es difícil reemplazarlo, más que todo para mí. Okay, no sé si me he acostumbrado tanto, no sé si es que no lo igualan simplemente, pero pues eso es un punto bajo. Y al tener la cuchilla pequeña no es compatible con los peines wall, eso para mí es un punto y muy bajo. Tercer punto pues eran los peines, pero ya vino, ahí mismo lo puse con la cuchilla, pero bueno, eran los peines pues que son también, o sea, eran compatibles con la cuchilla que viene aquí. Sí se pueden ahora usar aquí con esta cuchilla. Bueno, les voy a decir, la cuchilla BRD aquí está yendo en la perfección. Ok, está yendo muy bien, pero solo la cuchilla de afuera. Ok, que para eso ya le pueden poner una cuchilla. Compren, en vez de comprar esta, compren mejor lo que es la Medi-Show, la versión negra, ¿no? La versión fake en color negro. Compren en el color que ustedes quieran, mejor dicho. También pueden comprar esta si quieren, eso no, yo no estoy alejando nada, simplemente que la interior le va mejor lo que es con la Medi-Show, no con la original que viene, porque no, pues el sonido no me gustó, no queda igual. Ustedes lo escucharon cuando les hice el cambio de cuchilla. A la fin, la cuchilla negra que viene aquí, o sea que viene con esta cuchilla, se la puse a la wall y la wall suena ahí. Ok, en la primera velocidad de la marca Bill Pro se siente más con precisión, me gusta más, me gusta un sonido con más precisión, más sólido. En la segunda, ok, no, con esta cuchilla que viene aquí pues no me gustó el sonido que tenía, pues no la pude, o sea, no, se la quité directamente. Le quité la original que viene, pues le puse una cuchilla Medi-Show. Que vieron que le había comprado la cuchilla de la microdentada, ha sido de la marca W-Mark. Fíjense que no me había dado cuenta que era de la marca. Ha sido de esa marca y no es compatible con esta. En fin, no es compatible con ninguna máquina, simplemente solo con la 653. Aquí está la microdentada, que si alguien se pregunta, hey, ¿le puedo poner? Sí, funciona muy bien. Ok, el sonido está así un poquito, pero no es tanto, o sea, está bien. Es solamente cuando la meto en el 0 es que se pone así. Pero una cosa les tengo que decir, al ser que los dientes son pequeños, esa microdentada no la puedo regular tan al 0. Ok, pero de funcionar, está funcionando muy bien en esta máquina. Si quieren comprar la microdentada para esta máquina, esa de cerámica para esta, compatible totalmente sin hacer ningún arreglo ni nada. Que yo la quería acá, pero lastimosamente pues ustedes mismos vieron en el video que no es compatible con el plástico que viene ahí adentro. Otro punto bajo, que sería el cuarto, digamos, ¿no? Que no sé si es punto bajo, no sé si es pedir mucho, pero es la base de carga. No es por la batería, porque la batería sí dura lo suficiente, digo yo, o sea, dura lo normal, dicen que dura 3-4 horas, pero sí, tú tranquilamente superas los 6 cortes. Y con esta potencia es demasiada, porque tampoco yo más que todo no voy a usar toda la segunda potencia en todo el corte, ¿entiendes? Con la primera me es suficiente para desvanecer, pero con la segunda velocidad la verdad es que es una pasada
y se acabó. O sea, te quita todo el cabello con mucha facilidad. Y ahora con estas cuchillas, cuando paso la máquina va sonando así cric, cric, cric mientras va cortando. Y eso me gusta bastante. Máquina sobre peine se lleva todo el cabellito que ve por ahí. Máquina sobre peine con esta cuchilla ha quedado perfecto. No sé, con la cuchilla original no era así. Con esta me está gustando bastante. Yo se la compré, como digo, cómprense en el color que quieran. Yo se la compré en este color, era pues para que combine con el resto de la máquina. Ok, seguimos. La base de carga, como dije, no es que sea un punto bajo como tal, no por la batería porque va bien, sino por cuestión de estética, de diseño. O sea, esta máquina está bien bonita como para no tenerla así paradita ahí en la estación, ¿entiendes? O sea, no es una máquina de dejarla así por ahí. Es bien bonita, a mí me encanta, y pues lo que no me gusta es dejarla así tirada. Yo porque tengo las máquinas colgadas ahí. Pero pues ya quien tiene una estación, estaría muy chévere que le hagan la base de carga para tenerla así. ¿Entienden? Como se le hicieron a la JRL. La WMAR 222 creo que viene con la base de carga. Pues, y es cargador USB-C. Lo pueden hacer tranquilamente, ¿entienden? O sea, tarde que temprano si lo hacen, yo creo que yo sí me lo compraría, la base de carga, pues para tenerla así. Porque se ve bien bonita la máquina si estuviera así. Vamos a hacer una cosa con la carta del cuello, vamos a tenerla así. O sea, una máquina que se ve bien. Ok, ahora otros puntos son que esto ya es más que todo característica, ¿no? No es que es bajo o alto, bueno o malo. Se carga USB-C. A mí no me cambia nada. Más bien para mí mejor. Y algunas máquinas ya están trayendo, casi todas las están haciendo así en China, USB-C. Pues simplemente les comparto eso porque alguien puede decir, no, a mí no me gusta, mejor era que traiga su cargador propio. Hablando de cargador, también esta máquina no es que te dan solo el cable, te dieron el cargador completo, que a ustedes allá en el continente americano les va a ir muy bien el cargador. Acá pues se usa otra clase de cargador que va a la corriente, pues es diferente. Pero yo con un cargador que tengo ahí, cargo todas las máquinas, las pongo a cargar, y como yo siempre estoy variando de máquina en los cortes, es difícil que se me descarguen así por así. Entonces las pongo a cargar de momento en una noche todita. El ruido es un poquito, como ya lo hice escuchar, pero es entendible por la potencia que tienen. Ok, a pesar que ahí están a 1, ya ustedes juzguen. Ok, ahí está en la segunda. Ok, es un ruido que yo siento potencia, no siento solamente ruido. Vamos a hacerle comparación con una WAL, vamos a decir. Y eso que la WAL tiene las cuchillas que de la, o sea, no son sus cuchillas originales, ya vean, en la primera velocidad. Obviamente no puedo debatir con la segunda velocidad con ninguna de las que tengo. Ok, o sea, no está, digamos, que no soporta, ok. Por eso digo, está bien el ruido. Pero eso es una característica. El peso, como ya lo dije, el peso pues... ahora, el peso no está mal, pero lo que pasa es que está concentrado aquí en el centro de la máquina. Entonces cuando tú agarras la máquina en mano, tú dices, la máquina se siente pesada. Pero yo como cuando la tuve por primera vez, cuando la pesé por primera vez y yo vi que pesaba menos que esta, pues yo dije, hay algo que no cuadra. Entonces lo que pasa es que aquí el peso está bien equilibrado. Aquí, esta máquina pesa 10 gramos más que esta. Sin embargo, si agarran esta máquina, va a decir, no, pero pesa un poco. Y si te dan esta, te voy a decir, esta no pesa mucho. Y al momento de pesarla, esta es más pesada por 10 gramos. Lo que pasa es que el peso está aquí en el centro. Pues aquí en esta parte no pesa casi nada. Pues todo el peso está concentrado aquí en el centro. Okay, eso es otra característica. Pues si alguien lo ve cómodo, si alguien lo ve incómodo, pues ok. Ahora vamos a pasar a la solución. ¿Qué he hecho yo para tener la máquina para 100%, como decir, ¿no? Lo primero es la cuchilla, el cambio de cuchilla que le hice, que ahí está bien. Ok, ese era su punto bajo de la cuchilla, era uno de sus puntos bajos y ya está arreglado. Puede usar los peines igual y puede usar sus peines originales. Segundo, usar palanca sin clip. Si no le encuentras que sea un problema usar los 4 clics, úsala sin clip. Se acabó el problema. O sea, para mí esa fue la solución. Y también le he encontrado bastante, o sea, me ha gustado bastante lo que es, como ya lo dije, quitar el peso con demasiada facilidad de máquina sobre peine. Me gusta bastantísimo. Ok,
Quizás desvanecer, no sé, esto ya depende de cada uno, ¿no? Pero desvaneciendo no me encuentro tan cómodo con mucha potencia en la mano. Por eso le digo, con la primera velocidad puedo trabajar tranquilamente. Okay. Pero es que yo puedo quitar el peso con esta, pongo el peine, hago las líneas guía y luego de que agarro lo que sería una Aero, me pongo a desvanecer, o la 653 me pongo a desvanecer con tranquilidad. Pero eso es como yo me he organizado. Okay. No estoy diciendo háganlo igual. Ahora mi opinión sobre esta máquina les voy a decir así. Yo la pondría a competir como la mejor máquina de China. Yo la pondría entre esos lugares, como la mejor máquina de China. O sea, hay mucha potencia, hay materiales buenos, es bien construida, dura bastante, diseño muy bacán. Los accesorios son, pero yo digo que es la máquina que trae más cosas. Una afeitadora, un aceite grande, un cepillo para limpiar el desvanecido, los peines son premium. Todo esto a 70 euros. 70, 65, 75, depende de qué día la vayas a comprar, qué oferta hay. Yo creo que, o sea, es difícil encontrarse algo mejor que eso. ¿Ok? ¿Puede ser calidad-precio? Claro que puede ser calidad-precio y demasiada calidad-precio. Como dije, esta máquina en otro país le ponen su nombre encima y te la venden más de 200 euros, tú la vas a comprar a ojos cerrados. Te lo digo yo que la vas a comprar sin pensarlo. Pero como no se confían, ya lo he dicho, como no se confían en esta marca, pues bueno, cada quien con su pensar, cada cual con su bolsillo, pues eso ya es problema de cada quien. Así que mi recomendación es que vale la pena, pero no para todos. Okay. Esta máquina, como ya lo dije, o te gusta o no te gusta. Yo ya les dije los puntos buenos, los puntos malos y la solución. Allá pues ya queda en cada uno si se la compra o no. Y tampoco no, con esto no te estoy diciendo anda a comprarla. No. Eso ya lo ves tú. Hay muchas mejores máquinas que esta. Puede ser por un precio más alto, por un precio más bajo. Simplemente dice, no me gustan las cuchillas que vienen así. No me gusta demasiada potencia. Pues no me gusta el peso. Entonces ya tú sacas tus conclusiones. ¿Ok? Así que ya sabes, suscríbete y ya nos vemos en el próximo video.